La iglesia tiene que ser el lugar donde podamos abrazar al herido, Claro, donde podamos ser el centro de sí. restauración. Yo creo que nosotros como iglesia debiéramos informarnos, instruirnos y que nuestras iglesias sean lugares conocidas como restauración, no de juicio. Iglesias donde la gente que son rechazada afuera pueda ser aceptada adentro. Qué privilegio que nos acompañe en esta edición de Pastor a Pastor. Estoy aquí con mi gran amigo y pastor. Me gusta presentarte así, mi gran amigo y pastor, Sixto Porras. Un honor para mí Sí, tener un amigo sí. cercano. Vicepresidente de Enfoque a la Familia, nada más y nada menos. Qué responsabilidad pesa sobre tus hombros. Sí. Sí, Pienso que simplemente me siento un llamado de parte de Dios. ajá. La responsabilidad más grande, el esposo de Helen y el papá de Daniel y Esteban. Y Y el abuelo, abuelo, esa. abuelo de 5, por ahora 5. 5, Mis wow. hijos quieren más. Bueno, ya, hay que seguir, hay que seguir poblando el mundo. Hermoso. Hay muchas áreas deshabitadas. Sixto, este tema de hoy es tan crucial porque hablamos acerca de la inclusión de la iglesia en lugares donde no se habla mucho y es el tema de dar ese abrazo, ese soporte, ese apoyo a gente que hoy no cuenta con el apoyo. Por ejemplo, te voy a decir lo que estábamos hablando recién, pensaba, ¿cuándo fuiste a un congreso de madres solteras? Sí. ¿En qué iglesia organizó? Ah, tenemos congresos para adolescentes, para matrimonios. Y o un- posiblemente sea el 40% de las mujeres. ¿Cuándo vimos un congreso para personas de la tercera edad? Ujú. Con actividades, con charlas, incluso de salud dentro de, porque la iglesia ha sido muy, muy buena ministrando al espíritu, Ujú, pero nos hemos olvidado de ministrar el alma, ujú, ministrarlo y enseñarle a la gente cómo se vive dentro del reino. ujú, Y ni hablar del tema provida, ujú, que es un factor que muchas iglesias como no queremos tener quizás problemas, porque es un tema espinoso. ujú, Tú sales, levantas el cartel provida y tienes todos los medios atacándote porque es contracultura, es contracorriente. ujú. ¿Cómo podríamos hacer para que eh, podamos despertar como iglesia a esa realidad? Yo creo que estamos descuidando cierta parte del rebaño al no ministrar en esas áreas. Una chica adolescente se embaraza. ¿Dónde corre? Pues a la clínica de aborto o corre a la iglesia. Voy a ir a la iglesia porque Guau. ahí me van a ayudar, me van a orientar. No, entonces, ¿cuáles son las opciones? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Uy, estas mujeres que abortan, pero pará, estoy sola. Y la iglesia condenando, callada, Ujú. ¿cómo pudiste? Y no ofrecemos ese brazo. Yo creo que esto es algo tan, tan importante. Terminaba un seminario de sexualidad y una joven de 18 años dijo: yo conocí en el trabajo a un chico cristiano. Hmm. Nos enamoramos. Rápidamente cometimos el error de comenzar a tener relaciones sexuales. Quedé embarazada a mis 18 años. Mm, Yo corrí a él y él se asustó. Su familia me rechazó. Mi mamá me apoyó, dijo ella. Pero llegué a la iglesia procurando encontrar el abrazo de mis hermanos y su expresión me lo puso por escrito. Me miraron como si yo fuera una cualquiera. mm, No lo soy, dijo ella, mm, solamente que tenía el corazón roto. mm. Me costó volver a la iglesia porque todos me miraban raro. La iglesia tiene que ser el lugar donde podamos abrazar al herido, Claro, donde podamos ser el centro de sí. restauración, Mm, donde todas las mujeres adultas deben correr hacia esta niña que tiene hambre de ser aceptada y hacerla sentir en familia. Y otras familias deberían de abrazarla mm, con tal de que ella no se sienta sola. claro. Y tenemos que ministrar amor, restauración. Imagínate cuando Elizabeth dice, el niño saltó en mi vientre cuando escuché tu saludo. Juan el Bautista en el vientre de Elizabeth saltó. Había vida Mm, ahí. Percibe todo. claro, Percibe si tú me rechazas claro. o si tú me aceptas. Ujú, Y dónde tú me aceptas. Por eso tienes razón. Hoy nos hemos propuesto
que al dialogar aquí en De Pastor a Pastor, comiencen a llamarnos para que hagamos congresos para madres solteras. Sí. Y note bien que estamos diciendo madres solteras y no madres solas, Mm, porque queremos quitar el concepto de solas mm, para, para que no se experimente el sentimiento de soledad, mm, aunque son dos cosas diferentes, ujú. pero es importante que las madres sin cónyuge encuentren un congreso donde son amadas, donde son atendidas, donde son instruidas, donde son equipadas, donde no tienen que ocultarse, donde no son invisibles. Sí, Otro congreso para adultos mayores. sí. Y queremos decirle que nuestra oficina de enfoque a la familia Ecuador está dando una certificación sobre cómo desarrollar un ministerio para el adulto mayor, Que que es muy buen espectacular. currículum, muy Y, bueno. y les vamos a obsequiar algo, le vamos a poner un link donde usted pueda bajar una guía de cómo crear un ministerio de adulto mayor. Claro. Yo ya estoy emocionado. Wao, eso está muy bueno. Claro, El problema es que, Sixto, no tenemos modelos para imitar. claro. No sabemos dónde copiar, dónde puedo aprender. Entonces, es muy importante eso. Y Mm, fíjate lo que estás hablando. Es tremendo porque un embarazo ujú. fuera del matrimonio es visible. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Condenamos los pecados visibles, aunque no es un embarazo, no es un pecado, Dios mandó a esa criatura, Ujú. pero como que aceptamos los pecados invisibles. Y aquella pobre adolescente que cometió un error es más condenada que aquel pornógrafo o pedófilo, que no lo vemos. Wow, Entonces, como que tenemos una escala de valores, hay un poco, claro, está claro. trastocado eso. Y quiero recordar lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Les aseguro que todo lo que hagan por Mm, uno de estos mis hermanos más pequeños, sí, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. así es. Es decir, cuando lo hacemos por alguien que sufre, Mm, es pequeño. mm, Cuando lo hacemos por el invisible, exacto. es pequeño. Mm. ¿Te imaginas un baby shower, un evento de bienvenida para una madre soltera, donde toda la iglesia se organizó Cuesta imaginarlo. para amarla, Mm. para darle la bienvenida? No estamos aplaudiendo el pecado, No, estamos no, amando claro. al niño. Estamos haciéndolo por este pequeño. Recuerdo el caso de un matrimonio. Ellos era una pareja que de la iglesia se pusieron de novios, cayeron en ese error y ella queda embarazada. Mm, Y me dice, pastor, estoy embarazada, recién tengo, creo que eran 4 semanas y queremos casarnos. Y pronto queremos casarnos. Y antes que se note, ese fue el concepto de ellos. Oh, no, le dije, yo no puedo hacer eso. Usted no nos puede casar. No, sí, yo les puedo casar. Es más, lo voy a hacer. ¿Ustedes han arrepentido de lo que hicieron? Sí, absolutamente. Pero este va a ser una boda de a tres, no de a dos. Nosotros vamos a casarlos. Yo voy a orar por ustedes. Y voy a bendecir al niño que traes adentro porque no podemos ignorarlo. claro. Nosotros no podemos decir, no, no No queremos, existe. no, no existe. Él está ahí, él está Ah, escuchando, y él tiene que ser parte de la fiesta. mm, Quedaron así como, ¿y eso se puede hacer? Claro, porque fueron a hablar con otro pastor que dijeron, ustedes, yo no puedo casarlos. ujú, Pero ¿cómo no voy a poder casarlos? Si están arrepentidos, cometieron un error, ¿cómo no voy a pedir? Encima, yo no caso, casa al Estado, yo puedo ujú, orar por ustedes, pero tenemos que reconocer, mm. por eso hay muchas personas, Sixto, que tienen hasta intento de suicidio. Sí. ¿Por qué? Porque fueron rechazados desde el vientre. Ujú, Mucha confusión en la identidad sexual de muchas personas viene de ahí por el rechazo de que del vientre tuvieron. ujú. Porque quizás esperaste una nena, viene un varón y inconscientemente empezaste a rechazar a ese niño Guau. y eso es una maldición que acarreamos desde el vientre que tiene que ser renunciada. Hay Ujú, que pedir perdón a ese niño ujú. por haberlo rechazado de esa manera. La pregunta aquí es, hablando de provida, ¿por qué pensás, Sixto, que nosotros como cristianos tenemos que levantar la bandera y tenemos que gritar al mundo entero, nosotros somos provida? ¿Y qué implica y qué significa ser provida? Imagínate que Dios revela qué significa ser provida en Jeremías capítulo 1, donde le dice, desde que estabas Sí. en el vientre de tu madre, te Ujú. aparté y te consagré para el Wow. ministerio. El Salmo 139 dice,
yo te formé en el vientre de tu madre. Cada parte de tu cuerpo, Sí. cada día de tu vida ya estaba diseñado. Por eso es importante que nosotros entendamos que tenemos que hablar por el que no ha nacido, Mm, defender al que no ha nacido, sí. legislar a favor del que no ha Sí. nacido, acompañar a la madre que está asustada, Mm, que producto de un pecado ahora está embarazada. Son dos cosas sí. diferentes. Y muchas veces, en el pasado, por ejemplo, se le llamaba hijo bastardo, Dios mío. que no podía ejercer ministerio. Eh, el una escuela, lo escuchamos acá, donde ellos fueron ella fue a inscribir su hijo y le dijeron en la escuela: "No, no recibimos hijos de madres solteras, tienen que tener ¿Cómo papá y así? mamá". Dios. Cuando yo escuché eso, me dio escalofrío y vergüenza. La iglesia sí recibe Mm, hijos de madres solteras, mm, porque restaura, perdona, bendice. claro, Y nosotros tenemos que vivir el arrepentimiento y ser provida. claro. Provida es acompañar aquello donde hay vida. Ujú, Por ejemplo, tenemos que acompañar a esta mujer valiente que dice, estoy embarazada, pero no me siento preparada, quisiera darlo en adopción. mm, La iglesia tiene que ser ese lugar de claro. refugio que le ayude Ujú, a vivir la contención, que le acompañe y que haga las gestiones mm, gubernamentales para que una familia de la iglesia pueda adoptar. claro. O bien, esta mujer valiente que viviendo un divorcio ahora tiene que enfrentar la vida con 2 y 3 chicos, ¿a quién acude? Sí. ¿A Ujú, quién le acompaña? El esposo se fue, a veces podría pagar la pensión, a veces no puede pagar la pensión, pero ¿qué otras familias le apoyan? mm, Bueno, eso es ser claro. provida, Es es, comunidad. es comunidad. Recalcar también de que no existen hijos que vienen por equivocación al mundo. Sí, No, puede haber padres equivocados, ajá, pero no hijos que vienen por equivocación, sino nos quedaríamos con una Biblia mucho más pequeña incluso. claro. ¿Cuántos de los grandes hombres de Dios que vemos, incluso Salomón? Sí. Me gusta ese texto donde dice, Dios amaba a Salomón, pero si vos fijas de Es dónde el hijo, viene él, es el hijo de aquella sí, con la que adulteró el rey. claro, o sea, pará un poquito, Señor. Y además, si miro, no sé, una vez me puse a estudiar la genealogía de Jesús. Aparecen Mm, 4 mujeres ahí. Claro, Ruth, Sí, Raab, sí, Betsabé Betsabé. y había otra más, que no recuerdo ahora. Bueno, y todas ellas de testimonio dudoso, engendrando incluso Wow. de una manera que tú lo miras, para un poquito, Señor, ¿no pudiste escoger a mejores mujeres? Y el Señor hablando dice, esa es mi historia de redención. Claro. Yo, Y el pueblo de Israel las llama matriarcas. sí, Es decir, que sobre esos lomos se levanta una sí. historia. Ujú, eh, Porque siendo extranjeras rechazadas aún por la ley judía, como Ruth, sí, moabita, eh, siendo rechazada por cuanto se refugió sí, bajo el abrigo de Dios, ujú, fue restaurada e incluida. sí. Tamar era la otra, Tamar. la que se acuesta con su suegro. Wow. Escucha eso, seduce al suegro, se hace pasar por prostituta y de ahí viene Jesús. O sea que Habla de redención. habla de una historia increíble. O sea, yo quiero, quizás haya una mujer que nos está mirando ahora que dice, eso soy yo. Quiero decirte, ese hijo que estás teniendo en tu vientre o ese niño que pariste, que quizás tu marido o esa persona que lo engendró hoy no lo reconoce, haz lo que hizo, ayer leía la historia de Ismael. Ujú. Ella lo fue y lo dejó bajo un arbusto para Para, dejarlo morir. para no verlo morir. Sí, Wow, qué exactamente, duro. sí. Y Dios le dice, ve a ella, le dice, ve y recoge tu hijo y tenlo en tus brazos, Wow. que yo voy a hacer algo grande con ese muchacho también. Ujú. Quizás sea momento que tú empiezas a darle gracias a Dios por ese niño que quizás no fue en el mejor contexto concebido, pero es una persona que Dios mandó, que Dios te depositó en tus manos para que Dios va a tener, para que pueda hacer grandes cosas para el reino.
O Wow. sea, que nunca pienses de que es un error o que está aquí por casualidad. Y nosotros también como pastores, Sixto, muchas veces miramos a las personas con cierta, a través de una, no sé, un concepto equivocado. Yo cada vez que veo un niño, yo me pregunto, ¿y quién será este? ¿Qué puso Dios en él? O sea, empezar a ver a la congregación, a la gente, no importa su pasado, con ojos de redención y decir, ¿qué cosas tremendas quizás Dios va a hacer con este niño? No con ese juicio, no porque tu mamá tal cosa, no porque tu papá tal otra, sino que ver el potencial, lo que Dios escribió en su libro allá en el cielo, como el Salmo 139 bien lo dijiste. Wow, así es. Y yo quiero recomendarles, vamos a poner un link sobre el curso Embarazo Inesperado, Mm, porque estudiando el tema, hay varios estudios que dicen que cuando las mujeres han acudido a intentar abortar, se les ha preguntado si tienen afiliación religiosa. mm, 24% han dicho que eran católicas ujú, y un 20% cristianas evangélicas. mm, Es decir, ¿por qué ellas fueron a una clínica a mm. intentar abortar y Un no fallo de la pudieron iglesia. venir a Mm, nosotros mm, primero? Y aquí una vez más, como pastor, yo quiero pedir perdón, mm, porque si en algún momento, como lo dijo Donald, viene una pareja de novios que, s- eh, que pecó, están embarazados, hay una diferencia entre arrepentimiento, la responsabilidad de los padres, pero esa vida le envió Dios, sí, porque el único que da vida es Dios. sí. Y yo quiero pedirte perdón si fuiste rechazado. Quiero pedirte perdón si en algún momento te dijeron que no fuiste deseado. Mm, Quiero pedirte perdón si te dijeron que habían cerrado la fábrica y tú naciste. Quiero pedirte perdón porque no conociste a tu padre te abandonó. Quiero pedirte perdón si tu padre te negó. Quiero pedirte perdón por las veces que te juzgaron en iglesia porque llegaste embarazada y nosotros te miramos raro y no supimos amarte y abrazarte y ser ese lugar de refugio. Perdónanos. mm. Como iglesia, hoy nos levantamos para decir que queremos ser una iglesia que restaura al herido, Amén. sana al enfermo, una iglesia que es refugio para los que lloran en Mm, silencio, para el embarazo no deseado, que puedas acudir a la iglesia mm. y háblelo, por favor, como pastor a la iglesia. Díganle, si encuentran una madre que esté enfrentando un embarazo no deseado, que vengan a la iglesia. Vamos a hacerle un baby shower, vamos a traer, a amarte, vamos a protegerte, vamos a acompañarte, vamos a llevarte donde un médico y que seamos el primer lugar donde las madres embarazadas puedan acudir. Perdón por los adultos mayores invisibles. Yo quiero animarte a que organices un ministerio de adulto mayor, no alguien que los cuide, que los entretenga, que se involucren. Una de las cosas que yo he admirado acá en Focus on the Family es que muchos de nuestros voluntarios son adultos mayores. Mm. Con qué amor, con qué dignidad, con qué prestancia, con qué elegancia viven. Voluntarios. Voluntarios Mm. a servir. Y cuando yo hablo con ellos, es una alegría, porque se sienten útiles, tomados en cuenta Mm. y se sienten parte de una gran Wow, historia. esto que estás diciendo, Sixto, es tan sanador. Mm. Yo he conocido personas que sufrían de esa baja autoestima Ujú. por decir yo soy bastardo. Quizás no lo verbalizaban así, Claro. pero a mí nadie me esperó. A mí nadie me soñó. Incluso muchos padres, hace un tiempo atrás una familia que conocí, tenían 5 hijos, vinieron a visitarme y entraron, este fulano, este mengano, y llegó el cuarto, el quinto, y a este, era un niño como de 3 años y miraba así. A este en realidad, bueno, no lo esperamos, pero ahí vino, ahí está. Eso es cruel. Eso es perverso. Eso es perverso. Incluso decirle a un niño, nosotros no te soñamos y vos viniste nomás, estamos diciendo en otras palabras, eres un accidente, Mm. tú no tienes propósito. Pero yo entiendo, eh, según Génesis, dice que Dios formó al hombre y sopló en él Ujú, aliento de vida. ujú, Ese texto significa literalmente que Dios se metió dentro de Adán cuando él sopló su espíritu y Dios se mete ahí dentro. ujú.
Y después la Biblia lo va a recalcar. El soplo del Omnipotente me dio vida. En otras palabras, Mm, en esa violación, ujú. producto de la cual naciste tú, Dios sopló en ese vientre, porque si no, no habría vida. Y esa es una buena pregunta. Si alguien fue violado, algunos tratan de justificarlo. Sí, eh, mm, ¿Debería permitirse el aborto ahí? No, debería castigarse al violador. exactamente, Debería ir a la cárcel el violador de por vida. claro. Y eso es lo que debe hacerse. Pero a Sí, la madre hay que acompañarla, sí, porque si ella aborta, va a vivir dos elementos sí, traumáticos: la pérdida de un hijo sí. por voluntad propia Ujú. y la violación. Pero a la madre debe acompañársela y debe abrirse las posibilidades. Si sientes que no podrías vivirlo, Mm. puedes darlo en adopción. Te puedo contar una historia Ujú. con una señora que un día hablé. Ella había sido embarazada, quedó embarazada fuera del Mm. pacto matrimonial con un novio que tuvo y por tanto miedo aborta. Tenía como 19 años. Eh, Pasan los años, este muchacho le deja inmediatamente, ella nunca más se casa. Cuando hablé con ella, El esposo le deja, el novio, el novio. el novio, la deja, Ujú, nunca más se casa ella. ujú. Eh, Cuando yo hablé con ella tenía aproximadamente 60 años. Llorando, me dice estas palabras: me siento tan mal porque hoy estoy sola. Y dijo, daría cualquier cosa para tener hoy a mi lado al hijo que yo mismo maté Uy, y a los nietos que hoy tendría conmigo. Estoy sola en la vida, no tengo a nadie. O sea, es lo que dijiste, claro. recomendar el aborto. Entonces nosotros nos ponemos en lugar de juez, decir, este no nace, este sí. Ujú, Y yo entiendo, según la Biblia, ujú, de que el momento en la concepción, para que se produzca la concepción, es el primer milagro. ujú. Y Dios sopla en ese vientre y cuando el espermatozoide penetra la corteza del óvulo, hay vida. Hay vida. O sea, no y el problema es que muchas chicas fueron engañadas por todo este movimiento y es un montón de, una bola de tejidos, un montón de células que no tienen vida. No, la vida empieza desde la concepción Ujú. y nosotros no tenemos derecho a juzgar quién va a nacer y quién no. No. Entonces, como dijiste bien, ser pro vida implica levantar la voz por aquellos que no la tienen, como dice aquí la Biblia, Proverbios 31:8. Escucha lo que dice: habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos. ¿Qué Wow, palabra qué tan? Eso poderosa. es. Y te llevo algo más. Aún hoy la sangre de Abel Mm, reclama justicia. sí, Si la sangre de Abel reclama justicia, la sangre de todos los que asesinamos reclaman justicia. Y nosotros tenemos que encontrar arrepentimiento como Nehemías. Hemos pecado sí, sí. contra ti, hemos pecado, nos Sí. arrepentimos de nuestro pecado Ujú, y tenemos que hacer nuestro el pecado y tenemos que dar la oportunidad, aún en las iglesias, a abrir un espacio. Si usted tiene un embarazo en crisis, llámenos. Poner un número donde la gente pueda acudir a nosotros, donde podamos acompañarles, donde podamos ayudarle, porque algunas de estas mujeres, jóvenes embarazadas, son expulsadas de su casa ujú, y echadas de su casa, ujú. humilladas. ¿A dónde van? Sí, Tienen vergüenza, no tienen nada. sí, El que le embarazó se fue. sí, así es. Eh, Tengo un amigo que pasó por esa circunstancia y la madre, lo dio en adopción, Ujú, porque la abuela, o sea, la madre de la chica le dijo: "Aquí con bebé no, ujú. tú escoges, o tú o el bebé, pero los 2 no". Híjole. Entonces, ella, como no tenía cómo sostenerlo, porque era joven, eh, decidió irse de la casa y tener al niño sola. Ujú, Cuando el niño nace, ella lo entrega en adopción. Él se entera de eso y siempre tuvo cierto resentimiento hacia su madre. ujú. ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué me entregaste? Hasta que un día se le cayó la ficha y dijo, mi madre es una heroína. Claro, porque lo tuvo. Claro, podría quedarse todo bien, la familia ideal, abortarme
y seguía su vida normalmente, pero ella decidió mm, pagar el precio mm, y fue corriendo junto a ella. Le dijo: "Mamá, quiero pedirte perdón". Era grande, tiene más de 30 años. mm. "Perdóname, mamá, porque yo te rechacé, porque tú me entregaste en adopción". Y ella escogió muy bien la familia, una familia que lo amó, que lo cuidó, que le dio valores. Hoy es un pastor. Guau, Y digo, doy gracias a mi madre que fue tan valiente. claro. Es una historia digna de hacer una película. Y me parece que así como lo has contado, es importante. No puedes vivir resentido con la vida porque Sí, te dieron en adopción. sí. Estás menospreciando a los padres que te han dado su corazón, que te han dado abrigo, y no conoces la historia. Tienes que conocer la historia de tus padres biológicos. Por eso en Enfoque a la Familia abogamos porque los padres que han recibido en adopción puedan contar la historia completa a los niños que han Ujú, sido adoptados ujú. y aún que tengan la posibilidad de conectarse, si quisieran, con su madre biológica, Claro, su padre biológico claro, también, porque es una necesidad intrínseca, es un derecho claro. que todos tenemos, pero también tenemos que sanar nuestro Ujú. corazón. Ahora, estás hablando de iglesia, que la iglesia debe abrazar Ajá. y cómo reaccionar como iglesia, lo cual es Ujú, importantísimo. Ahora, yo pienso en aquel papá que hoy está viendo que no es pastor y de pronto se enfrenta con esta realidad. Mi hija está embarazada. Eh, ujú. dame algo que pudiéramos decirle a ese papá que se acaba de enterar, mi hija está embarazada. ¿Qué Guau. hago? Ve y lee Mateo capítulo 1 cuando José se entera que su novia, que Eh, era virgen, está embarazada. ujú, Es un examen al corazón. Y la conclusión del examen es, José tiene un corazón justo. sí. Y un corazón justo es un corazón que perdona, un corazón que no avergüenza, un corazón que no ridiculiza, un corazón que no condena, sino un corazón tan justo que dice María, no entiendo, no comprendo, Ujú, vamos a divorciarnos en secreto. claro, Lo que le está abriendo es la posibilidad de decir que ella diga que ese hijo es de él y que él se fue. claro. La posibilidad, Debía tomar él la culpa claro, porque lo opuesto sería muerte para ella. para ella por adulterio. Pero quiero llevarte a algo más. Aún teniendo un corazón bueno, Dios dice, no basta, quiero revelarte algo más. Mm, Hay una historia en ese niño que yo estoy escribiendo mm, y te he elegido a ti como padre de esa joven para que seas parte de esta historia. Deja que Dios hable a tu corazón y que te hable de tal manera y escuches la voz de Dios diciéndote, no temas recibir a tu hija mm, embarazada y amarla mm. y acompañarla, porque con ella yo tengo propósito. Wow. Te llevo a un ejemplo. A ver. Abraham, el padre de la fe, Ujú, tiene un desliz porque recibió el consejo de Sara para hacer algo que era aceptable en aquel momento, que era tener un hijo con la criada y se lo daban a la señora de la casa. Mm, era parte de la cultura, pero fue un error. eh, es un error de falta de fe, un error porque estás trayendo una criatura que luego termina en rivalidad, en pleito, en dolor. ¿Qué hizo Abraham cuando Sara le dice, no más, se van mm, de aquí? El corazón de Abraham se quebranta, claro, con dolor. llora con Ujú, dolor y dice, Dios mío, por favor. Y en Génesis 17, Dios le habla a Abraham y le dice, el hijo que quiero darte nacerá de Sara. mm, Y le dice, mas he escuchado tu clamor, mm. a tu Ismael también lo bendeciré. Wow, qué bueno. Muy buena ¿Me historia. explico? Sí, sí. Es decir, y aquí, como dijo Donald en un momento, no haga distinción entre sus Mm, hijos. Aún, aún quiero llevarte a algo más. Si ustedes son una familia reconstituida, donde hay hijos de ella, hijos de él, mm, hijos propios, usted presente, estos son mis hijos, sí.
No haga distinción. Ujú, Por favor, no más distinción en las mm, casas. mm. Este es mi hijo biológico, este es mi hijo adoptado. No más. Eso hiere. Son espadas que cruzan el alma y no puedes permitírtelo. Claro. Son tus hijos. Ujú. Déjame decirte la historia. ¿Alguna vez leíste en la Biblia que José presentó a Jesús como el hijo adoptado? Hmm, José es conocido como él, El padre adoptivo. como el padre de Jesús. Sí. Nunca dice No, no adoptado. dice, pero claro. Es el que lo Sí, adoptó sí lo de adoptó. su corazón, Sí, sí. pero es el padre. Jesús nunca, No, vamos, hilando finito, ajá, Jesús nunca fue deseado por José. Él no sabía. tuvo una lucha, Sí, José, claro, pero lo que quiero decirte es que José es conocido como el como el padre. padre Claro. de Jesús. Mm, Tú tienes que ser conocido, mm, escúchame bien, como el padre de los hijos de tu esposa. mm. Wow, muy bueno. Nunca más hagas distinción, eso es Sí, cruel. eso es cruel. Nunca más, nunca más. Ellos son mis hijos. Este es mi hijo amado. Wow. Todos nuestros hijos necesitan oír, oír eso. Eh, Pídele a Dios que le revele qué tiene escrito en el libro del cielo al respecto de cada uno de esos hijos. Ujú, Señor, eso me impacta cada vez que pienso, pero en el cielo hay un libro, en el cielo hay libros. ajá, Está el libro de la vida ujú. y está el libro que tiene tu nombre, Y tu historia. sí, tu historia. Dios escribió allí con lujo de detalles, porque David lo dice, en tu Todos. libro Ajá. estaban escritas todas las cosas que fueron luego formadas. O sea, Dios puso, si voy a hacer a Sixto Porras, lo voy a hacer de esta altura, con estos ojitos, con este pelo, con esta oreja. Dios escribió todo, te Ujú, hizo en serio, no en serie. ujú. Después que te hizo, rompe el molde, porque no hay otro como tú. Wow. Y se la pasó a tus padres para que nosotros como padres pudiéramos identificar quién es este niño, Señor. Entonces, una de nuestras misiones como padre, además de ayudarlos para que vuelvan a Cristo, es ayudar a esos niños que Dios nos puso a nuestro cuidado, preguntarle al Señor quién o qué es este niño, qué tú pusiste en él, y ayudarlos a llevarlos en ese camino. Por eso la Biblia dice, instruye al niño en su camino. Ese texto fue mal interpretado, Sixto, porque cuando habla en su camino, habla de su propósito. Wow. Ayudarlo, hey, hey, siento de parte de Dios que tú tienes estos dones. ¿Qué tal si nuestros padres, en el momento de graduación, cuando nos graduábamos en la secundaria, también nos darían esas instrucciones? A mí Dios me dijo que tú eres esto y esto y esto y esto. Pero sin embargo salimos a la vida chocando por aquí y por allá, no sabiendo quiénes éramos, con heridas de la casa, con baja autoestima porque nos creíamos por la comparación que tuvimos y cuántas cosas, hasta que a los 30 o 40 sí es que descubrimos Wow. nuestro llamado y propósito y se nos fue media vida tratando de descubrir quiénes éramos, porque nacimos en un contexto quizás no deseado y eso lastimó nuestra identidad. Pero si yo como papá puedo pedirle al Señor, Señor, muéstrame quién es este niño, qué tú quieres hacer con él y ayudarlo para instruirlo en su camino, no en mi capricho, porque esa es otra cosa. Yo vengo frustrado y quiero ahora instruirte a ti para que tú cumplas mi sueño frustrado. Y ahí mato a mis Wow. hijos. Este tema es Hermosísimo. poderosísimo. Sí. Así que iglesias pro vida, yo creo que nosotros como iglesia debiéramos informarnos, instruirnos y que nuestras iglesias sean lugares conocidas como restauración, no de juicio, no de condenación. Iglesias donde la gente que son rechazadas afuera pueda ser aceptada adentro. Y voy mucho más allá. Empecemos en casa, donde nuestros hijos puedan ser amados y aceptados y valorados a pesar de lo que haya pasado y donde ellos puedan decir, papá, gracias. El día que se vayan, me siento privilegiado por haber crecido en un hogar donde me enseñaste a amar a Dios, me enseñaste a descubrir mi llamado, mi propósito. Gracias por enseñarme lo que es el verdadero éxito y por sobre todas las cosas por haber puesto en mí el temor a Dios. Eso sería el regalo más grande, Hermoso. el regalo más grande. Le animo a que usted Sí. haga que su iglesia sea conocida Mm, como una iglesia de refugio sí.
para los que han sido rechazados Mm, afuera. así es. Una iglesia de refugio para el anciano, Mm, para la madre así soltera, es. para la joven embarazada, y que ellas puedan entrar con la alegría de Mm. saber que serán amadas y celebradas, porque hay una historia para él. Me encanta como lo has dicho. Hay una historia para cada uno de Mm. nosotros. Esto es de pastor a pastor, pero hablamos ahora de padre a padre, de tantas cosas tan bellas que a mí me edifica muchísimo. Gracias por todo tu amor y compartir conceptos tan lindos que nos bendicen. Mm. Pastor, eres un valiente, eres apreciado y amado, aunque tu propia iglesia no lo reconozca, valoramos lo que haces. El Señor te tiene en alta estima. Es un gran llamado y es un privilegio haber sido apartado por Dios para cumplir esa misión que tienes. El Señor siga usándote y prosperándote en gran manera. Así que gracias por estar con nosotros. Gracias, Sixto, Un gusto. por este encuentro de hoy. Ujú.